Tema presentado: Revelaciones sobrenaturales de Robert Asuchi, día 14 de abril de 2018. Saludos, amados. Yo estaba en la casa meditando en la palabra y había terminado de orar. El Señor me dijo: anota las nuevas revelaciones que te voy a hablar. El Señor me mostró las brujas haciendo hechicerías a los cristianos de todas las iglesias de una ciudad. Los hechizos de esas brujas golpeaban a los cristianos rebeldes. Los cristianos que sufrían esos ataques tenían sus muñecas encadenadas. El Señor dijo: esos son los esclavos de Satanás. Todos esos son esclavos de sus propios pecados y se convierten prisioneros en el diablo. Esas iglesias que fueron atacadas por las brujas no estaban preparadas espiritualmente para confrontar las fuerzas diabólicas. La visión de las brujas desapareció. Yo vi en la visión solamente iglesias que no estaban en conciertos y rodeadas por el pecado. El diablo no respeta a los maestros ni a los doctores de teología, pero teme a aquellos que hacen la voluntad de Dios y lo buscan de todo corazón. Jesús no se conecta para cargos ni placas de iglesias. Eso es insignificante delante de Dios. Lo que importa para Él es una vida separada del mundo. No es tu cargo que te va a ser un cristiano verdadero. Para ser un hombre de Dios es vivir una vida sincera y de buena conducta delante de Dios. Yo estaba en el país de Guatemala y fui a participar en el primer día de campaña. Un joven cristiano de la iglesia bautista vino a visitarme. Yo estaba arriba del púlpito sentado y tuve una visión de una cueva profunda y cerca de ese joven, y oré al Señor y le pregunté qué significa eso, y el Señor me dijo: un espíritu homicida va a poseer una persona hoy para que coseche la vida de ese joven. Él está en el pecado y si muere se va hoy al infierno. Yo lo he llamado a la santidad. Si él hubiera oído mi voz, nada de eso hubiera acontecido, pues los demonios no tienen fuerzas contra él. Así como dejé la vida de Saúl en las manos de David, hoy la vida de ese joven está en tus manos. No cobraré la sangre de él en tus manos. Solo entrega la profecía que él va a morir si no va a tomar una posición en mi presencia, porque él hoy va a morir, y si acepta esta revelación, se arrepiente de sus pecados, va a ser salvo, pero si endurece su corazón, va a bajar al infierno. Cuando el Señor me habló eso, yo traje la revelación a la iglesia. El joven no levantó su mano. Yo apunté la mano para él. Yo le dije: demonio, sé que tú no quieres dejarlo que él se levante la mano y tú no lo dejas que él venga aquí. Manifiéstate ahora. Quiero saber quién eres tú. El demonio se manifestó y gritaba desesperado. Caminó hasta el frente del altar en donde yo estaba predicando. Yo le pregunté: ¿cuál es tu nombre? Y él me dijo: me llamo Engaño. Hago a las personas pensar que ellos andan en la santidad sin que ellos anden. Él es mío, esta alma me pertenece, yo vivo en él. Yo le respondí: pero él lleva el evangelio y él hace células. Y el demonio dio carcajadas y dijo: células, qué gran cosa, él hace mis células. Yo le dije: ¿por qué dices así de una célula que lleva el evangelio para los hogares? El demonio me respondió: ¿qué es lo que una célula hace de efecto en la vida de una persona? No altera en nada, son reuniones, pero que no me causan prejuicio para mí. Ellos predican un evangelio débil y manchado que nunca va a salvar las almas. De nada vale hacer 1000 células si ellos no enseñan al pueblo a renunciar sus pecados. Sus líderes son míos y están conectados al mundo. Ellos van al cine, asisten mi imagen, adoran las películas en mi televisión, juegan fútbol con mi bola y oyen mis músicas. ¿Cómo es que ellos pueden salvar las otras almas si la de ellos no están salvas? Mis células se multiplican en número de personas, pero no dejan el pecado, no son enseñados a dejar el mundo. Los pastores solo quieren que las células aumenten para que entren más diezmos y ofertas. Yo le dije: ¿cómo es que tú sabes, demonio del engaño? Él me respondió: yo coloco ambición por el dinero en sus corazones. Ellos no quieren perder almas ni sus ofertas, por eso no van a predicar contra el pecado. Ellos son nuestros. Todos esos pastores impios y sus iglesias, vamos a llevar a todos al infierno. Allá abajo hay muchos de esos y ellos están gritando de dolor en este momento. Están arrepentidos de no haber predicado la verdad. Si muchos tuvieran la coraje de predicar, no estuvieran en el infierno. Tú no te importas con las iglesias llenas, es por eso que predicas contra el pecado. Lo que importa para ti es una iglesia santa,
Tú eres un experto, no quieres colocar tu salvación en riesgo por causa del rebaño, no quieres ser responsable por la sangre de cada alma por falta de predicar la verdad. Tú eres una atalaya que predica la verdad para que se vacíe su iglesia. Prefieres pocas personas que sigan la verdad al vez de una gran cantidad sin seguir la verdad. En aquel grande día, tú vas a responsabilizarte por el rebaño que decidió vivir el evangelio. Solo congrega contigo aquellos que están dispuestos a dejar el mundo. Yo te odio, Robert, con todas mis fuerzas por causa de ese evangelio que predicas. Multitud de almas se van a salvar a través de ti y será grande tu galardón. Yo le dije, vete y manda al demonio homicida que le va a quitar la vida de este joven, que venga. El demonio de engaño salió del joven y se manifestó otro demonio. Él estaba furioso, pues su plano que estaba arquitectado fue revelado. Yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Él me dijo, yo me llamo Mortuorio, soy un ángel de la muerte al servicio del infierno. Yo adoro quitar las vidas y ver los cuerpos que se pudran. Yo le dije, salte de este cuerpo, no voy a colocar mis manos en la cabeza de él, solo te estoy dando una orden. Si yo tengo autoridad celestial dada por Dios, tú vas a obedecer. El demonio salió del joven y él estuvo libre. Y yo le dije, joven, conviértete a Jesús y deja de ser habitación de demonios. El joven me respondió, yo me convertí hace 5 años, no necesito hacer eso de nuevo. Yo le respondí, joven, si estuvieras convertido, no serías moradas de demonios. Tú fuiste miembro 5 años atrás y decidiste hacer parte de una iglesia ciega, muerta y sin discernimiento. Tu pastor, nunca supiste que estabas con demonio. Él me respondió, no. Él siempre me decía que yo era un hombre de Dios. Hasta profecía había recibido que estaba agradando a Dios. Yo nunca caí endemoniado en la iglesia. ¿Cómo es que estoy envergonzado? Yo le dije, esa profecía recibida que estaba agradando a Dios era mentirosa. El Espíritu Santo jamás le hablaría eso a una persona endemoniada. El falso espíritu de profecía dijo que tú estás agradando a Dios. Él ya sabía que estabas endemoniado y que también no andabas en el verdadero evangelio. Y lejos del Señor tú andabas, pero hoy te vas a aproximar al verdadero Dios. El demonio que estaba en ti no se manifestaba en ti para que te hiciera pensar que tenías el Espíritu Santo y andabas en la verdad. Él no quería que lo descubrieras que estabas endemoniado, porque el objetivo de él era esperar que te murieras y llevar tu alma al infierno. Tú en tu ceguera nunca sabrías que precisarías de libertación. Satanás dijo para el demonio que se quede camuflado ocultamente dentro de ti hasta tu muerte. Ese demonio iba a recibir recompensas si conseguía mantener su disfraz hasta la muerte, pero cuando tú pisaste aquí, él no aguantó el fuego del Espíritu Santo y comenzó a gritar. Él fue obligado a rebelarse, porque las tinieblas cuando entran en contacto con la luz no consiguen esconder sus planos oscuros, pues la luz ilumina la oscuridad. Y ahora tú te convertiste de verdad. Hace 5 años tu conversión fue una mentira y el evangelio que aprendiste era una falsa. Hoy fue el día que te encontraste con tu Dios. Congrega conmigo. Ven a ser parte del ejército de Jesús. Te voy a enseñar a ser valiente y no tendrás miedo de predicar la verdad. Te voy a enseñar el evangelio santo. Olvídate todo que aprendiste hace 5 años. Esos enseñamientos son apenas letras sin espíritus santos, doctrinas de hombres, y vas a reaprender todo de nuevo. Aquel joven me pidió para que yo congregara conmigo y lo acepté, y él era el miembro más nuevo. El culto terminó y yo regresé al hotel, y en la calle vi 2 jóvenes que estaban caminando y se estaban asegurando de la mano como algo normal. Cuando llegué en casa, oré al Señor pidiéndole revelación de lo que estaba aconteciendo. Yo tuve una visión de varias sombras saliendo de la tierra y subiendo para la tierra, y las sombras se multiplicaban por las ciudades. Yo le pregunté al Señor, ¿cuál es el significado de esa visión? Y el Señor me dijo, esas sombras que tú viste son demonios sodomitas. Ellos están multiplicándose en la tierra. El objetivo de ellos es transformar toda la tierra en Sodoma y Gomorra. Esos demonios extienden su depravación y inventan modismos sexuales llenos de abominaciones. Todas las pornografías que están en las películas son planos de ellos para extender la sodomía. Mi siervo, tiempos difíciles van a venir y todo va a empeorar para los pastores. Ellos van a tener que combatir esos espíritus y desenmascarar sus planos. Y es que son pocos los que guerrean contra esos espíritus. La mayoría de los pastores van a aceptar la sodomía y no van a saber qué hacer. Muchos miembros de la iglesia que están desesperados van a ser golpeados por esos espíritus y van a estar afeminados.
van a usar ropas apretadas y sentirán deseos por personas del mismo sexo. En el segundo día de campaña de la iglesia, yo fui, y después que yo prediqué, aconteció un Pentecostés en la iglesia. Muchas personas hablaban en lenguas extrañas y entregaban profecías. Muchos fueron renovados. Los demonios se aprovecharon de ese momento maravilloso y usaron personas imitando los que eran usados. El rebaño no era mío, y ahora el mayor desafío era desenmascarar esos demonios que también profetizaban. Yo no conocía al rebaño ni sus vidas, pero el Señor me hizo ver sus vidas a través de visiones. Yo vi los que tenían luz y los que no tenían. Yo vi los hermanos que no tenían profetizando y hablando en lenguas. Coloqué mis manos sobre ellos y los demonios se manifestaron, y el Espíritu Santo me pasó una revelación profunda sobre esos demonios. Aquellos cristianos que parecían haber recibido el renuevo estaban poseídos por los demonios. Esos cristianos estaban con pensamientos de suicidios. La revelación profunda que recibí fue de 5 tipos de suicidios. En la primera visión yo vi una cuerda y con ese lazo se iban a ahorcar. En la segunda visión vi un carro y el conductor iba a lanzar su carro contra el muro, causando su muerte. En la tercera visión yo vi un apartamento y el Señor me reveló que alguien se iba a tirar desde el 4º piso. En la cuarta visión yo vi un montón de remedios médicos que alguien se iba a tomar para que se matara. En la quinta visión yo vi una caja de veneno de ratón que alguien se lo iba a tomar. El Señor me dijo: esos cristianos no están revestidos de mi armadura y fueron golpeados por los dardos del diablo. Ellos se iban a suicidar. Yo hice una oración y expulsé a aquellos demonios. La depresión de ellos desapareció para la gloria de Dios. Un cristiano adventista que no cree en lenguas extrañas no creyó de aquel renuevo. Yo lo llamé para orar conmigo y coloqué mis manos sobre él. Y yo le dije si creía en el Espíritu Santo. Él comenzó a hablar en lenguas extrañas y la unción fue tan fuerte que él fue arrebatado. La unción invadió la iglesia grandiosamente. Él no creía en arrebatamiento y regresó hablando todo lo que vio en el infierno. Salió de las herejías de su ministerio para entrar al verdadero evangelio. Yo regresé a la casa y durante la madrugada yo vi una ventana abriéndose en el cielo y una lluvia de fuego comenzó a caer. Preocupado pensé que era el juicio de Dios. El Espíritu Santo dijo que sería el último avivamiento para el pueblo santo. Solamente los que andan en santidad recibirán eso. Aquellos que andan en el pecado y piensan en ser cristianos no experimentaron ese renuevo, y si en caso de que no se liberten de sus pecados, el Espíritu Santo va a tocar los corazones de ellos y llevarlos al arrepentimiento si ellos lo aceptan. También vi un gran río de agua cristalina. Algunos entraban y se quedaban en el comienzo, otros todavía no entraban en ese río, y otros pocos de personas ya estaban a la mitad de ese río. Aquellos que ya estaban en la mitad del río, sus aguas cubrían el pecho, y otros el agua ya había cubierto su cabeza. El Señor dijo: algunos están con intimidad conmigo y ya se aprofundaron en solo uno, y algunos todavía están en el comienzo de esa intimidad, y otros ya están muchos tiempo en la iglesia y todavía no comenzaron esa intimidad, no me conocen y no son salvos. Organicé mis maletas y regresé a mi hogar, y allí yo tuve problemas con la juventud en cuestiones del enamoramiento. Y yo les dije: el enamoramiento no te puedes estar abrazando, eso es pecado. La palabra dice que es mejor casarse que abrazarse. Muchos jóvenes cristianos, por estarse tocando, cayeron en la fornicación. El enamoro, en lo máximo, tiene que ser asegurarse en la mano del otro sin contacto físico para que no haya deseos sexuales, practicando adulterio en pensamiento y en el corazón. El enamoro no existe en la Biblia, eso es fornicación inventada por el diablo. La palabra correcta es noviado y después casamiento, eso está en la Biblia. El enamoro es el mediador que va a llevar al sexo, incitando a las personas. Otros miembros decían: si un cristiano se pueden candidatar para cargos políticos. Yo dije: iglesias que tienen conexión partidaria con política y todavía incentivan sus miembros a la candidatura. Futuramente esa misma iglesia va a apoyar al anticristo junto con las tribus, razas y naciones cuando él se pase por un buen gobernante.
Los demonios dejaron de atacarme personalmente y cambiaron sus estrategias. Ellos comenzaron a usar cristianos que no viven en santidad y están conectados con el pecado. Con todas las dificultades yo gané almas que vivían en la prostitución y los vicios del alcohol y de fumar. Las pruebas vienen, yo no las procuro, pero ellas vienen hasta mí. Si yo procurara las pruebas, mi cruz sería más pesada. Y en mis crisis yo encuentro un medio de buscar a Dios, encontrando la alegría en la aflicción y la esperanza en la dificultad. Yo no hablo de mis problemas para nadie, solamente para Dios, ni para los obreros que podrían ayudarme les hablo. Nunca reclamé de las probaciones, ni de las aflicciones, y no entro en desespero manteniendo la fe firme. No dejo la dificultad que me golpee y me haga desistir de predicar el evangelio. Yo recordé que al comienzo de mi ministerio, cuando faltó alimento, yo no pedí ayuda para nadie. Apenas oraba y Dios usó una persona para darme una alta cantidad de dinero. No precisé hablar de mi situación. Ese es el Dios de la providencia. Ahora, mi prueba es la perseguición con mi ministerio. Yo vivo una vida de oración para ser revestido. Si no fuera por las oraciones, no soportaría los impactos de los demonios. El revestimiento que recibí del cielo no deja que el diablo llevar a mi fe y mi paciencia. Cristianos que no oran caen en el primer ataque de los demonios y no resisten los ataques. Mi vida ha sido un desierto en donde Dios ha producido sus milagros. Lo sobrenatural ha acontecido en mi vida. Los frutos del Espíritu han nacido en mi vida en medio de las tribulaciones. Mi confianza en Jesús aumenta a cada lucha que he vencido. En esta guerra he salido fortalecido con mucha fe. El Señor me capacitó para vencer esas pruebas. Las perseguiciones aumentaron para golpearme y para que yo tuviera miedo. Me permanezco resistiendo y Dios ha asegurado mis manos. Mi ministerio fue perseguido. Fui despreciado y llamado de loco. Cristianos de otros ministerios me decían que me internara porque yo no tenía capacidad mental para ser pastor de iglesia. El pueblo impío creyó en aquellos cristianos, negaban mis experiencias. Los que creían en mí fueron pocos. Algunos cristianos espirituales creyeron, pues el Espíritu Santo testifiqué en ellos que yo no soy loco. Aprendí a convivir con la perseguición. Me acostumbré con los espinos de este camino que yo escogí caminar. Enfrenté la oposición por amor a Jesús. El Señor me reveló los creyentes que todavía no nacieron de nuevo. He percibido muchos cristianos con más de 20 años de iglesia que todavía no se han convertido y están conectados con el mundo. No han alcanzado la maturidad espiritual por no haber vivido obediencia. Pasé por muchas pruebas. Después de mi quinta experiencia, un demonio apareció en mi cuarto en la noche y dijo que nadie iba a creer en mí. Ese demonio hizo una propuesta para mí. Él me dijo: tú escoges. Si te quedas callados, todos van a continuar siendo tus amigos. Si hablas todo lo que te fuera revelado, serás llamado de loco y mentiroso y vas a sufrir. Yo respondí: yo escojo hablar la verdad, y aquel demonio desapareció. El mayor mérito de la iglesia es aproximarse de la presencia de Dios a través de la oración. La iglesia no puede parar de orar y desistir de ver y aproximarse al rostro de su Dios. La iglesia debe orar constantemente si quiere vencer el mundo y el pecado. La oración de la madrugada tiene más efecto que una oración de la noche o del día. La oración de la madrugada es fuerte por ser la oración del sacrificio. La oración del arrepentimiento con lágrimas es oída. La oración de lenguas extrañas es devastadora y trae resultados. La oración de adoración que alaba a Dios es acepta. La oración interesada en cosas de la tierra que solo sabe pedir es débil y no llega al cielo. La oración tiene un valor inmenso en el mundo espiritual. Satanás sabe de eso y lucha para que los salvos no vivan una vida de oración. Los demonios intentan que los salvos se mantengan ocupados y distraídos con el entretenimiento para que no busquen a Dios. La oración mueve el mundo espiritual a su favor y somete los poderes de las tinieblas a su autoridad. A través de la oración, la mano de Dios se mueve para actuar en tu favor. Los que se dedican en la oración vencen las batallas. Esa es la acción que Jesús está queriendo de su pueblo. Para conseguir mantener una vida de oración no es fácil. El esfuerzo es arduo para quien quiera desear alcanzar la presencia de Dios. Así es la oración, cuando cae igual que la lluvia, se acumula como las corrientes y causan gran destrucción en el mundo espiritual de las tinieblas. Así como los 40 días de lluvias causó
el diluvio que desconfiguró la tierra. La oración es igual a la lluvia del diluvio. Por más sencillas que sea, su efecto es devastador y causa cambios en el mundo físico como en el mundo espiritual. Las oraciones tienen apariencias de palabras sencillas, pero cuando esas pequeñas gotas de fuego suben, se forman una cascada de fuego y baja desde el cielo en la tierra. La persistencia de la oración es una marca fuerte de aquellos que no desisten. La oración sale de la tierra y atraviesa el universo y pasa por el reino de las tinieblas que están en los aires. La lluvia, cuando comienza a caer, solo son gotas que no le hacen mal a nadie, y cuando ellas insisten en caer, comienzan a llenar y transbordar, haciendo los ríos que inunden una ciudad entera. Así son las oraciones. Ellas suben al cielo cuando se acumulan en las tazas de los oros celestiales y comienzan a transbordar, y cuando caen del cielo, las oraciones parecen gotas de fuego. Yo tuve una visión de las oraciones cayendo como lluvias de fuego. Un río, cuando es lleno de las lluvias, él comienza a transbordar en una ciudad entera. La fuerza de su corriente arrastra carros, causando grande destrucción y prejuicio de los bienes materiales. ¿Quién va a imaginar que unas pequeñas gotas de lluvias causarían una destrucción de una gran proporción? Y hay creyentes que cobran para hacer alguna cosa para Dios. El Espíritu Santo está al lado de los salvos, pero no de los murmuradores. De esos Él se aleja. Las probaciones existen para ser vencidas. Sin ellas no hay vencedores. Las pruebas no pueden subsistir los salvos. Ellos son sacadas de la vida del creyente en el tiempo correcto. Sin ellas no existen las victorias. Los salvos tienen una arma dada por Dios para vencer sus batallas. Esa arma es la oración, y a través de ellas murallas caen y las barreras son removidas. La oración quita todos los obstáculos. La oración es igual al agua que va ablandando cualquier roca, por más dura que sea, hasta que se convierta en arena. Estamos en el final de los tiempos. La fe de la iglesia está siendo probada para que se aproxime de Dios en estos últimos días. Las probaciones están siendo permitidas para despertar un pueblo que duerme. Ellos no están soportando las aflicciones y no están resistiendo. Ellos no están soportando las aflicciones y están desistiendo por no orar. Se quedan revoltados y abren sus bocas para hablar palabras chulas. Los cristianos de este tiempo están debilitados por tener sus corazones materialistas. Ellos piden bendiciones y no las reciben. Por causa de eso, ellos dicen que no van a hacer la obra de Dios, sino van a recibir sus bendiciones. Esa es una oración chantajista que Dios me reveló. Jesús ofreció el cielo y no cobró nada. El Señor me reveló sobre la guerra espiritual de los últimos días. Yo vi en la visión, cuando oraba en mi cuarto, un ejército de demonios de los aires. Ellos son bien organizados en la guerra, saben en dónde van a atacar y tienen objetivos en la tierra. Ellos saben cuáles son las personas que van a destruir, cuáles son las denominaciones y los cristianos que incomodan. Ellos tienen metas para que sean alcanzadas y objetivos. El Señor Jesús me mostró las situaciones de las iglesias como están. La iglesia no es organizada espiritualmente para la guerra y hay una desorden entre los hermanos. El Señor me mostró una iglesia de pocos miembros que están en el interior, bien lejos de las grandes ciudades. Ese pequeño ejército de miembros son personas sencillas y humildes. Esa iglesia es bien organizada y preparada para guerra espiritual. El pueblo vivía de plantaciones y no trabajaban. Ellos estaban comprometidos con aquella pequeña obra. Las legiones de demonios tienen un ejército mayor y más experiencias en guerra y han conquistado varios lugares y ciudades. Los pueblos conquistados eran sometidos a la esclavitud para servir a Satanás. Aquel pueblo humilde, sencillo y frágil eran pocos, pero cuando doblaban sus rodillas, aquellos demonios huían. Las legiones tenían más armas y eran más fuertes que aquel pueblo aparentemente. La potencia máxima de aquel pueblo era Jesús, que vencía sus peleas. El pueblo era dependiente del general de los ejércitos. Yo vi en la visión un ejército de ángeles bien armados, listos para ejecutar los servicios de Jesús a favor de la iglesia. La guerra espiritual no es física. Jesús pasó por esa guerra en el desierto y usó la palabra como arma para vencer a Satanás.
Él rechazó su reinado en la tierra para preparar el reino espiritual después de su muerte. Cuando los soldados lo golpeaban, Pedro cortó la oreja del soldado. Jesús no aprobó la violencia física. La actitud de Jesús denunció la guerra carne contra carne que acontecía en el Antiguo Testamento. La guerra no era contra el prójimo, y sí contra Satanás y los demonios. El prójimo era para ser amado, y no con agresión física o con palabras contra su prójimo. Eso no proviene de Dios. La guerra es vencida obedeciendo y viviendo la Escritura. Fui a visitar una iglesia y presencié algo terrible. Ellos no sentían más la presencia de Dios y perdieron la sensibilidad espiritual. Estaban muertos espiritualmente. El Espíritu Santo dijo: es una novia interesada en bendiciones. Eso me entristece. Otros vienen a la iglesia no para adorarme, vienen para conseguir un enamorado o casamiento. Yo vi un joven que se quedó conversando a la hora que el obrero estaba predicando, y otros comenzaron a ir al baño, no se quedaban quietos. Los demonios colocaban inquietud en las personas para que no oyeran la palabra y dificultaban el culto, quitando la atención de la palabra. El Señor dijo que esa iglesia no se quiere adaptar a la palabra y vivir. Ellos quieren que la palabra vengan a adaptarse a sus estilos pecaminosos, llevando teatros, danzas, ballet y cinemas para dentro de la iglesia. Lo que está siendo plantado en los corazones de ese pueblo es la raíz de la mentira. Yo vi los demonios infectando a las personas con sus injertos malignos. Le pregunté al Señor: ¿qué significa eso? El Señor dijo: es la palabra y el mundo enseñado, contaminado dentro de la iglesia. Todo eso crea corrupción espiritual. La raíz de la mentira que está en el medio del pueblo tiene que ser arrancada, aunque se quede la marca de la herida y abra un hoyo en el corazón. Cuando la mentira es arrancada del corazón y hace una herida causado por la verdad, eso significa que hubo la destrucción del pecado por el poder de la palabra. Yo voy a cerrar las heridas y curarlas, pero la verdad tiene que ser predicada. Los pastores tienen que plantar la semilla de mi palabra, cuidar la raíz y sellar y cuidarlo hasta que crezca y se convierta en una linda árbol fructífera. Dile al pueblo de la iglesia que se comporten como creyentes dentro de la casa de oración, pero fuera de ellos se comportan como impios. No quiero una iglesia creyente solo en la apariencia. Quien proceda de esa manera no tienen sus vidas controladas por el Espíritu Santo, están alejados de mí. Por eso caen en las depravaciones. Cuando el pecado toca en la puerta de sus corazones, ellos no lo cierran para el mal y lo dejan entrar. Dan lugar para que los demonios y los dejan que se aproximen, asuman el control de sus vidas. Esos deseos negativos que brotan del corazón es el resultado que ellos están lejos de mí. Mi siervo, camine cerca de aquellas personas que no consigan sentir mi presencia. Ellos no perciben cuando estoy cerca. Mi Espíritu Santo pasó cerca de 30 miembros y solamente 6 consiguieron sentir la santidad. Santidad atrae santidad. Pecado atrae pecado. Personas en el pecado consiguen sentir la presencia de demonios, pero no de mi Espíritu Santo. El pecado deja sus vidas espirituales muertas. La mayoría de las iglesias son como las películas zombies. El plan de Satanás es dejar todas las iglesias zombies. Satanás ha creado medios para distanciar el pueblo de mí, haciéndolos que ellos no sientan más la presencia del Espíritu Santo. Las invenciones tecnológicas están corrompiendo el mundo. La iglesia se tiene que preparar espiritualmente, porque de aquí a algunos años nuevas invenciones aparecerán. Esas nuevas tecnologías van a distanciar mi pueblo, creando una iglesia zombie. Ellos van a ser afectados por dardos de la parálisis espiritual y se quedarán desanimados sin buscarme. Esas futuras tecnologías están siendo arquitectadas en el infierno en este momento y van a subir a la tierra en breve. Ellas vendrán con gran fuerza de destrucción espiritual. El Señor me mostró en la visión un grupo de hermanos que estaban todos los días en la iglesia, pero no sabían el significado de estar allí y por qué vinieron. Oían la palabra y nunca la practicaban. Nunca derramaron una lágrima por sus pecados. Espiritualmente ellos parecían muñecos mecánicos. Ellos hacían la obra de Dios sin mostrar sentimientos. Todo era automático, mecánico. Ellos hacían por costumbres, hasta las oraciones también. En sus oraciones estaban desconectadas en las cosas de la mañana. Ellos estaban de traje y corbata y mostraban ser cristianos, y sus apariencias son engañosas y falsas, y todo lo que ellos hacían en la iglesia no era del corazón. Querían cargos y conquistar el pastor por sus esfuerzos. Nada era para Dios. Ese es el sistema religioso que todos viven.
Cuando el pastor decide qué hacer en su iglesia, quita la voluntad de Dios. Ya no es el cuerpo de Cristo, sino el sistema de los fariseos implantados. Las iglesias que colocan sus intereses encima de aquellos que Jesús planeó ya no pertenecen más al novio. Los cultos son carnales, con alabanzas y predicación ensayadas. Las personas entran vacías en la iglesia y salen vacías. El Espíritu Santo ya no opera allí. Están muertos vivos, andantes. ¿Cuál es la diferencia de un valle de huesos secos y una iglesia de esas? Ellos hacen evangelismos de trabajo dentro y fuera de la iglesia, pero sus obras son muertas. Jesús dijo: esté de pie delante de mi presencia y viva mi palabra, para que no mueras espiritualmente. Las apariencias de títulos y cargos son respetadas en la iglesia, pero Satanás no se intimida con tales cosas. Aquel que vive lleno de mi presencia hace lo que yo quiero y asusta a los demonios. Esos los que viven de apariencias están muertos. No tienen el Espíritu Santo que vivifica, ni la sangre de mi gracia que justifica para la salvación. Jesús me mostró en la visión una iglesia muy conocida. Yo no vi las personas dentro de la iglesia, pero ovejas. Ahí parecía un redil y de repente entró ovejas negras dentro del redil. Jesús dijo que Satanás está extendiendo su paja en la iglesia, infiltrando sus ovejas para causar división y desestabilizar la iglesia. Jesús me mostró la identidad de estos hombres. Ellos son de la masonería y vieron con la intención de destruir la iglesia. Y cerca de ese redil yo vi un enorme lobo que rodeaba. El lobo tenía mucha voluntad de devorar aquellas ovejas. Atrás de aquellos lobos estaba un grupo de canes, de perros feroces. Para donde andaba el lobo, los canes lo perseguían. Jesús dijo: el lobo es Satanás queriendo matar, robar y destruir. Los perros son los falsos profetas que están atrás de la leche de las ovejas. Yo voy a levantar mis atalayas para proteger la iglesia del engaño de los falsos profetas. Tú eres una de esas atalayas, pero estoy levantando más y voy a continuar levantando. Algunos que están levantando están con miedo de retaliación y se esconden igual a ellos. Ellos mismos colocan obstáculos en sus propios caminos para no hacer la obra. Ellos dicen millones de disculpas para no hacer la obra. Se están acobardando en predicar la verdad. El Señor me mostró en la visión orando en la madrugada. Yo vi una luz luminosa dentro del cuarto. Una paloma se posó en el hombro. Era el Espíritu Santo que bajó sobre ella. En cuanto más ella se conectaba con la paloma, más la luz reflejaba sobre ella. Esa sierva recibió más gracia y unción. Sus ojos salían lágrimas de placer en estar de rodillas en la presencia de Dios. El Espíritu Santo va ocupando todos los espacios de la vida de la persona conforme ella va renunciando cada parte del cuerpo, de la alma que es consagrado a Dios. Él asume el control de la vida. Jesús dijo: este es el relacionamiento que yo quiero con la iglesia. Mi relacionamiento espiritual con mi sierva está cada vez más fuerte cada día. Cuanto más intimidad conmigo, más intocable del diablo será, y él pasa lejos de aquello que es mío. Aquello que tiene poder del Espíritu Santo, los demonios se alejan y no tienen poder contra esos. Los que me obedecen andando en santidad, yo les doy poder para aplastar a Satanás. Aquella mujer dentro de la visión se levantó de la oración y siguió a la iglesia. Estaba llena de unción y eléctrica. Ella transmitió un mensaje importante a la iglesia. Ella era el canal de esa gran revelación e instrumento usado por Dios. Ella decía a la iglesia que pasa por momentos difíciles y que no se aproxima para Dios para recibir orientación. El pecado distanció a ustedes de Dios. Un gran muro de separación hay entre ustedes y el Espíritu Santo. Por eso que Él no opera más como antes. El pecado deja la conexión de ustedes con el diablo y más fuerte. Y el pecado da poder para que el diablo controle sus vidas, alterando sus personalidades. Ustedes no se quieren arrepentir para que Dios quite el muro de la separación del pecado que distancia al Espíritu Santo. Ustedes mezclan lo santo con lo que es pecado, profanando el templo del Espíritu Santo. Adulteraron la imagen original de Dios en ustedes. Él crió su imagen perfecta. Es obra prima, más bella que Él ya hizo. Esa belleza es natural y libera la sencillez. La belleza superficial, artificial, creada por el hombre,
rechaza lo natural, contrariando lo que Dios creó. Sean naturales y orden para el espejo y véanse en la imagen de Dios. La forma que se visten revela quién realmente son ustedes. Un corazón lleno de vanidades va a ser revelado de su modo de lo que ustedes van a producir. Todo eso lleva al orgullo, soberbia, exaltación y le da una sensación de poder. La falsa belleza es astuta y su apariencia es seductora y diabólica. La seducción estaba en el fruto del jardín del Edén. Jesús nació en un pesebre y fue simple y fue sencillo y humilde, renunciando a su gloria, reduciéndose a siervo. El atributo de Jesús es santidad. Él quiere una iglesia santa, íntegra, virtuosa y limpia. Sea iguales a las aguas limpias y transparentes. Sean puros, iguales a las nacientes y productores de la fe. Aquella mujer que no tenía ningún cargo en la iglesia predicaba aquello que muchos pastores no tienen coraje de predicar. Yo mirando a aquella mujer predicando con autoridad, yo le dije: ¿quién es esa mujer, Señor? Jesús me respondió: ella es de una iglesia en donde tú fuiste a predicar, y a través de tu testimonio ella se fortaleció y cambió su vida. Ella es una de las atalayas que yo levanté en la tierra. Al oír eso, me puse alegre al ver el fruto de mi trabajo. Después de esa visión, yo tuve otra con dos mujeres cristianas discutiendo. Una de ellas habló una palabra de destrucción para la otra, lo que hirió y hizo un hoyo en su pecho. Aquella hermana se quedó triste y abatida. El Espíritu Santo usó un siervo para hablar con aquella mujer que estaba herida. Cuando el hombre hablaba, de su boca salía palabras en formas de bolas de fuego. Aquellas bolas entraban dentro del corazón de aquella hermana y cerraba el hoyo. La ligadura del corazón que había en la Biblia y en la palabra juntaban las células que se soltaron, dejándolas unidas, cicatrizaron y sanaba la herida. Ese mismo siervo predicaba la palabra para un hombre de corazón duro. Cuando él abrió su boca, salía una bola de fuego que entraba en el corazón de aquel hombre. El corazón derretía igual que el hielo. El hombre lloraba y se entregaba a Dios. Él estaba con un corazón derretido igual a la cera de vela y fue quebrantado. El Señor permitió que yo pudiera ver el corazón de ese hombre. Dentro del corazón de ese hombre había pequeñas raíces negras. Todo allí era arrancado del corazón. Una limpieza estaba siendo realizada en aquel momento. El hombre se convirtió a Jesús y un rey se aproximaba a él y colocaba una alianza en su dedo, y el Señor decía: esa es la alianza del noviado. Ese joven es uno de los atalayas que van a ser levantados en breve. El hombre que predicaba le salía bolas de fuego de su boca. Él estaba usado tremendamente, dejando en la iglesia a los teólogos confundidos. Los sabios de la iglesia se quedaban envergonzados por las palabras que salían de la boca de ese hombre. Estos cristianos eran brillantes en el conocimiento, pero espiritualmente estaban lejos de Dios, y aquel hombre que no tenía teología hablaban palabras ocultas y llenas de misterios que nunca habían sido reveladas. El Señor dijo: ese es uno de mis atalayas que ya levanté. Yo hago los pequeños fuertes, igual a como yo hice a David. Jesús dijo: funciones eclesiásticas de la tierra no influyen nada en el mundo espiritual. Las funciones de los hombres para subir de cargo en la iglesia aumenta el ego de muchos cristianos. Mi misión es más importante. El Señor me mostró en la visión un joven humilde que no tenía cargo en la iglesia. Ese joven pidió para su pastor rebelde y arrogante orar para él y recibir una bendición. El pastor oró y sus oraciones no fueron respondidas. El joven se quedó meses esperando su bendición y nada aconteció. Su pastor, con el mayor cargo en la iglesia, no tuvo la oración oída. Un día el joven resolvió orar y su oración fue oída. Después su bendición vino. Él era el menor de la iglesia y no tenía importancia ninguna porque no tenía cargo. Su pastor, con el mayor cargo, no fue capaz de que su oración fuera aceptada. Aquel joven sencillo, humilde, sin cargo en la iglesia, tuvo más autoridad que el pastor. Jesús dijo: el mayor es el menor y el menor es el mayor. En el mundo espiritual, el pastor se llenaba de ego por ser un líder, se exaltaba por haber conseguido ser un pastor. Él se llenó de carne y su vida espiritual cayó. Aquel que crece en la carne va a ser disminuido en el espíritu.
El joven se vació de sí mismo, se humillaba y disminuía. Aquel que rebaja su carne y al polvo crece en el espíritu, pero aquella que engrandece su carne y rebaja su espíritu. Tuve otra visión con dos hombres con armaduras de guerreros. Ellos decían que eran libertadores de los cautivos. Yo miraba cuando del cielo bajaron dos espadas, una para cada uno. El primer guerrero recibió su espada y salió cortando las cadenas de los prisioneros que estaban cautivos. Esas almas estaban libres. Satanás estaba furioso y atacó a su hermano. Satanás vino en forma de un dragón. Aquel guerrero trabó una lucha contra Satanás y una luz fuerte estaba cerca de aquel guerrero y no lo dejaba que perdiera. Jesús dijo que un siervo que cuando recibe el don de su palabra y la usa para libertar las almas, Satanás furioso ataca con dardos, perseguiciones y pruebas, pero aquel que tenga luz en su vida no pierde. La luz es la presencia del Espíritu Santo. El segundo guerrero, al recibir la espada, la usó contra su hermano. Él hirió a su prójimo y su armadura de guerrero fue quitada de su cuerpo. Su armadura fue quitada, dejándolo desnudo, mostrándolo sus vergüenzas. Los demonios se carcajeaban. El Señor dijo: todos los que usan mi palabra para discutir o participar en debates, hiriendo a las personas y agrediéndolos con la palabra, en vez de estar usándolos para ganar almas, de esos yo le quitaré mis dones y mi autoridad. Jesús dijo: todos aquellos que reciben el don de la palabra, entendimiento y un conocimiento profundo, si ellos lo hacen para vanidad, quitaré mis dones y les voy a cobrar de ellos duramente si no lo usan para ganar almas. Voy a requerir cada vida que mueran sin oír mi palabra de las manos de aquellos que han recibido el don de la palabra y del conocimiento. Jesús también habló de los tímidos que tienen dificultades para predicar la palabra, no tienen coraje de ganar almas, tienen vergüenza. Su miedo es una barrera que tiene que salir. Las almas gimen y piden socorro para que alguien lleve la palabra. Ningún cobarde entrará en el reino de Dios. El Señor me mostró una iglesia de vidrio muy bonita, con multitudes de personas entraban para dentro de ella. Jesús dijo: esa iglesia es llena por causa de las propagandas atractivas que dicen que yo curo a las personas y prospero. Nadie está allí por mí, pero por aquel que puedo ofrecer. La culpa es de los pastores que hacen marketing de mí. Mi espíritu no está en ese lugar. Ese pastor no fue yo que lo ungí, fue el hombre que lo consagró. Yo no lo capacité como los apóstolos. Ellos mismos se entitularon y compraron títulos y cargos para sí mismos. El Señor me mostró en una visión un ángel que cargaba un rollo en la mano, y en ese rollo había el diseño de una casa de oro. El ángel dijo: ese es el proyecto de nuevas casas espirituales que tienen el modelo de las casas celestiales, cuyo arquitecto es el Espíritu Santo. Nuevas vidas van a ser construidas para la gloria de Dios. Y el ángel volaba en dirección de mi iglesia de madera pequeña. Una luz brillaba dentro de la pequeña iglesia y las conducía a las personas para aquel lugar. El pastor predicaba la santidad y el pueblo sencillo obedecía. Jesús decía: aquella luz que brilla dentro de la iglesia es mi espíritu que está allí. Todos son atraídos por él. Son personas con hambre y sedientas. Ese humilde pastor fue consagrado por mí para que tuviera esa pequeña iglesia. Antes de que esa pequeña obra comenzara, ya hacía parte de mis proyectos. Yo vi en la visión los planes de Jesús, y antes de que aquella pequeña iglesia se abriera, los ángeles escribían en el cielo el diseño de la iglesia en una plantilla. Cada parte de la iglesia había una numeración estandarizada. El ángel bajó con aquella plantilla en local que él escogió para la construcción de aquella iglesia. El ángel con una cuerda medía aquel terreno antes de que la iglesia de maderas fuera construida. Los ángeles construían la misma iglesia y el brillo de aquella obra atraía las miradas. Un lugar de difícil acceso para que las personas congreguen. Aún así, ellos se encontraban con aquella iglesia. Personas venían de lejos para participar de aquellos cultos. Algo especial acontecía en aquella iglesia. Su localidad escondida no impedía que el pueblo lo encontrara. Jesús dijo: cuando yo nací en aquel pesebre, lugar humilde, nadie sabía dónde yo estaba. Los ángeles estaban en aquel lugar humilde que resplandecía con la gloria de Dios. Los brillos de las estrellas guiaban a los magos hasta mí. Cualquier lugar que tenga una iglesia que es santa, mi Espíritu Santo guiará al pueblo hasta allá. Mi visión continuó en la construcción de la iglesia hecha por los ángeles en aquel pobre lugar. Los ángeles salían volando y llegó aquel pastor humilde. El ángel con un frasco en la mano derramó una especie de aceite celestial en la cabeza del pastor. Luego vi una luz radiante entrar dentro de aquel hombre que fue capacitado por Dios. Jesús dijo:
Él fue ungido por mí para que pastoreara esta obra santa. El ángel colocaba un anillo en el dedo de aquel hombre. Jesús dijo, Él recibió autoridad y va a gobernar mi iglesia y asumir un compromiso sellado entre mí y Él. Tuve otra visión de una gran iglesia que fue construida en una ciudad linda en el centro. Esa iglesia estaba lejos de las villas en donde vivía el pueblo pobre. Jesús dijo, esa iglesia fue construida para satisfacer a los hombres, no a mí. El pueblo pobre no va a esa iglesia por estar lejos. Solamente los hombres que tienen dinero vienen a esta iglesia. Los pastores de esa iglesia saben que la mayoría del pueblo que van allá es de la clase alta. Ellos piden una gran cantidad de dinero porque ellos saben que ellos tienen para dar. Esa obra no es mía y pertenece a los hombres. Esos pastores se enriquecen y no les importa con la salvación de las almas. Ese pueblo que ven en la iglesia invierten su dinero en la obra de los hombres. Mi obra está necesitada. Yo no prometí riquezas, solamente lo necesario para la sobrevivencia. La acumulación de riquezas son vanidades y deben ser compartidas con los pobres para que no haya condenación con las almas. El Señor dijo, hay una multiplicación de falsos profetas con problemas en la televisión para los cristianos que les gustan de asistir los programas evangélicos. Esos vientos de doctrinas llevan muchos que no conocen el verdadero evangelio. Muchos están naufragando por causa de esas corrientes doctrinarias. Existen dos fuerzas que influencian los movimientos espirituales de las iglesias. El evangelio del verdadero es un mediador que lleva el hombre hasta Dios. El evangelio falso es el mediador que lleva el hombre hasta el diablo. En cuanto uno salva, el otro condena. El evangelio de la verdad es como las aguas limpias. Si tiras un poco de suciedad en esas aguas, ya no está más limpia y está contaminada. Es así que Satanás viene haciendo con muchas iglesias, introduciendo pequeñas mentiras que quitan la esencia del evangelio. La muerte y la vida espiritual están en aquello que está enseñado en las iglesias. Muchos pastores están matando su rebaño con doctrinas que aprenden por internet con falsos profetas. Pastores llamando predicadores famosos sin conocer, apenas por causa del título, trayendo el mal para dentro de su iglesia y de repente son sorprendidos con falsa doctrina. El evangelio moderno ha causado un impacto desastroso para el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está a kilómetros de distancia de iglesias que no tienen el evangelio de Cristo. Cuando estamos conectados con aquello que es espiritual, podemos ser influenciados por el bien o por el mal, dependiendo de la doctrina que creamos. Son variedades de corrientes ideológicas en nuestro medio que desvían al hombre de la verdad. Si el cristiano no anda en la orientación del Espíritu Santo, siendo guiado por él, se va a perder siguiendo esos enseñamientos. Yo tuve una visión de un acuario gigante de aguas oscuras. Los peces estaban muriendo y no podían escaparse. El Señor me reveló diciendo, lo que estás viendo son almas que están presas en el engaño y necesitan ser libertas y rescatadas de ese acuario. Una falsa doctrina hace eso con una iglesia. El Señor me reveló, almas están yendo al infierno y son millones que bajan para ese lugar. El infierno está lleno de demonios y son millones de ellos. Existen una clase de demonios que nunca subieron a la tierra porque ellos no son inteligentes y solamente usan su mente para armar estrategias de destrucción de vidas. Porque ellos son aprendices en el mundo espiritual, no suben a la tierra y se quedan en el infierno torturando las almas. Esas son sus funciones y ellos saben hacer mejor. Ellos son demonios de baja jerarquía, pero son llenos de violencia y llenos de odio en las personas. Tienen una gran física de unos 10 rinocerontes. Y muchos teólogos dicen que los demonios no están en el infierno. La letra mató espiritualmente y los cegó a ellos. Solo quien sabe son aquellos que Dios revela. Yo estaba en el infierno y vi con mis ojos esos demonios. Solo quien ya tuvo esa experiencia sabe lo que estoy hablando. En el infierno hay una fábrica de producción de iniquidad que va a subir a la tierra y va a hacer a muchos que pequen. Son nuevas invenciones del mal que van a existir en la tierra para desviar a las personas. Primer plano es arquitectado en el infierno. Antes de subir a la tierra, todo eso ya existe en el infierno. La iglesia de los días de hoy necesita prevenirse con aquello que ha de venir. Las iglesias perdieron la esencia del Espíritu Santo. Por eso perdieron la percepción espiritual de lo que es bueno y malo.
ni el renuevo, ellos ya reciben más. Faltan los recursos celestiales para muchas iglesias combatir. La iglesia era para ser un lugar en donde las almas sedientas vengan y matan la sed. La iglesia es para ser un abrigo espiritual que pasa para quienes son débiles espiritualmente. Muchas iglesias ya se contaminaron y no tienen nada de Dios para ofrecer a las almas. Una iglesia que predica el evangelio de la verdad puede cambiar una ciudad violenta y sus oraciones neutralizan los demonios. Ciudades violentas mejoran por causa de las oraciones de una iglesia santa. Hasta terremotos no alcanzan ciudad en donde hay una iglesia seria. Dios evita que el mal llegue a una ciudad en donde hay un pueblo santo viviendo en ella. El mundo espiritual influencia el mundo físico. El planeta Tierra está sobre influencia de aquello que es invisible. Existen dos fuerzas que actúan sobre la Tierra, que es el bien y el mal. La Iglesia Santa como una llave que conecta la Tierra a lo espiritual. La iglesia de la verdad puede ser conectada al cielo y conducir al rebaño a la vida eterna, así como la falsa eterna está ligada con las tinieblas y conduce al rebaño al infierno. Un hombre usado por Dios dentro de una iglesia débil puede traer avivamiento y evitar que Satanás destruya el ministerio entero. Desde que crean en el profeta, la ciudad de Nínive no fue destruida por causa de un profeta que predicó contra el pecado. Un hombre de Dios es un arma poderosa contra las fuerzas de las tinieblas. Sin el profeta para alertar, el pecado entra lentamente sin que nadie perciba y congele las vidas espirituales. Cuando viene la destrucción, ella viene rápido. El pecado corroe las fuerzas del creyente sin deseo de que la unción venga a fluir y que quite el pecado y la piedra del corazón. Si desea que la unción venga a fluir para quitar el pecado, y la piedra del corazón tiene que ser quebrada para que la unción entre por la puerta, habrá una transformación que llevará a ti a las cercas de Dios. No dejes que esa transformación sea dolorida por causa de la desobediencia. Una cosa yo te digo, cuando Dios transforma a las personas es diferente a los demás. Existen dos tipos de cristianos dentro de la iglesia, los que son miembros y los que son la luz del mundo, los que sirven al pastor y los que sirven a Dios. Uno se parece con el fierro que está oxidado, mientras que el otro es como el oro refinado. En cuanto más se santifica, más cerca del Espíritu Santo van a estar. Cuanto más cerca del Espíritu Santo están, más lejos van a estar del peligro del mal. Cuando se acercan del Espíritu Santo, serán fuertes igual a una roca. Juan 15, 7 y 8. Si tú estás en mí y mis palabras en ti, pedirás todo lo que quieras y te será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que des mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Si la novia se une al novio Jesús, se convertirán en una sola carne, un cuerpo solo, una mente sola, y las fuerzas del mal no tienen poder. Yo gané muchas almas hablando de mis experiencias. El contraataque de los demonios vino contra mí después de que desenmascaré del falso Espíritu Santo en una iglesia. Las personas caían en el cielo diciendo que era Dios. Oré por todos y los demonios se manifestaron. Cuando el culto acabó, una cristiana endemoniada intentó escandalizarme diciendo que yo era su amante. Yo contraataqué el día siguiente yendo al hospital y gané muchas almas en su lecho. Dos jóvenes que estaban internados se convirtieron. Uno murió salvo y el otro se levantó para hacer la obra. Dios sabe cómo trabajar. Lo que me entristeció fue que llegué atrasado para predicar a un joven. Cuando llegué al hospital, él estaba vivo, pero yo no fui a su sala por estar predicando a otras personas. Cuando entré en su cuarto, él ya había muerto. Se fue sin Jesús. Un demonio apareció para mí dentro de aquella sala y dio unas carcajadas y se fue. Al día siguiente fui llamado para hacer un culto dentro de estacionamiento de carro. Estaba lleno de personas oyéndome. Apareció un musulmano con un cuchillo y las personas corrieron. Yo intenté huir, pero yo estaba en el fondo del estacionamiento que lo dificultó. El apóstol Pablo también huyó de la perseguición y de la muerte. Aquel hombre poseído con una legión de demonios levantó su mano en dirección a mi pescuezo. Recordé las promesas de Jesús. Él no miente. Entonces no era mi día.
Yo le dije: Legión del infierno, te estoy hablando a ti que estás en este cuerpo, sabes que no puedes matarme, la llave de la muerte está en las manos de Jesús, yo solo voy a morir cuando Él quiera, si hoy es el día de mi muerte voy a morir, pero si no es, tu mano está paralizada. Aquel hombre no conseguía darme una cuchillada en el pescuezo, él hacía fuerzas, pero no podía. Yo vi un ángel asegurando su mano que estaba con la cuchillo, y yo soplé en él, y él cayó manifestado. Expulsé aquella legión y vi demonios saliendo dentro de él. Los demonios salían de entre de león y colas de cocodrilos. Ellos son feroces y tienen aspectos de bestias salvajes. Por eso que esos hombres son feroces y torturan y decapitan hasta la muerte. Ellos matan a las personas en la sangre fría y los descuartijan sintiendo placer. Ellos son poseídos por los demonios bestias. Esos demonios aplastan y hacen todo tipo de barbaridades a través de los hombres. La palabra dice que debemos huir de la apariencia del mal, pero yo no conseguí huir y tuve que enfrentarlo a él. Dios sabe cómo trabajar. Yo tenía que ganar aquella alma y el medio que fue encontrado fue un confronte espiritual. Este hombre se quedó libre y se convirtió. Yo le digo a la iglesia que el cristiano que vive el evangelio solamente muere cuando llega la hora. ¿Ya paraste para reflexionar? ¿Será que amas a Jesús o solamente hablas eso de la boca para afuera? Yo dejaría todo, hasta su familia, si Jesús lo mandara. Moriría defendiendo esa verdad cuando su vida estuviera en riesgo. Si tú no amas a Jesús, pida al Espíritu Santo tocar tu corazón y llenarlo de ese amor. Siente la llama del amor abrirse por Jesús al punto de negar tu vida y morir por Él. Sienta ese amor que va a hacer renunciar al mundo para estar con Él. Después de ese día tuve una visión de una iglesia que estaba con las luces apagadas y Mamón estaba sentado en un sillón detrás del púlpito en donde se predicaba. Fui a la iglesia en la noche. Una legión de demonios cercó a la iglesia. Ellos tiraban dardos y enfermedades. Yo estaba encima del púlpito y dije a la iglesia contraatacar en la oración. Estábamos en campaña de oración hace 3 meses, por eso que la legión estaba furiosa. Después del culto llegué en casa y Dios me trajo una revelación. Él dijo: diga a la iglesia que vigile con las predicaciones falsas del internet. Esos hombres hacen sus campañas y propagandas de comercio. Ellos usan psicología para ganar las mentes. Esas fueron las revelaciones que Jesús me dio para que le pasara a la iglesia.